Jesús Salvador Vivanco Florido, doctor en Administración del Programa DIA, sede San Luis Potosí, doctorado interinstitucional en Administración. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Aguascalientes del 99 a la fecha, miembro del Cuerpo Académico Consolidado Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, miembro del SNI Nivel 1 desde 2014, tiene perfil PROMED desde 2007 a la fecha, investiga en las líneas de cultura organizacional y pymes con enfoque en finanzas, tiene 3 libros publicados, 2 en España y 1 en México. Actualmente dirige 2 tesis de doctorado y 4 de maestría sobre sus líneas de investigación. Ha publicado diversos artículos en inglés, francés y español y sobre sus temas y líneas de investigación básicamente. Los dejo entonces con el doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Espero esta presentación sea de su interés. Es relacionada con el caso México, pero igual aplica en muchos países de Latinoamérica. Creo que tenemos una similitud en los aspectos fiscales y financieros que pueden ser de utilidad para los presentes. Bien, como introducción, sabemos que la economía en muchos países de Latinoamérica, la columna vertebral de su economía son las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a su alta contribución en el Producto Interno Bruto. Entonces, sabemos también que generan una gran cantidad de empleos, ya que cuando son despedidos de las empresas grandes, pues ponen su propio negocio y se le llaman micro, pequeñas empresas, ya que el número de empleados para esta categoría de micro, pequeñas, medianas es de 5 a 250 empleados. Entonces caen ahí las micro, pequeñas y medianas. Nosotros estamos trabajando esta investigación, hemos desarrollado esta investigación basado en la literatura de diversos investigadores alrededor del mundo, en donde aportan diferente evidencia empírica sobre cómo influye las estrategias fiscales y las estrategias financieras en la mejora y permanencia de las pymes. Esto es porque las pymes tienen un nivel de función sumamente alto, porque a los primeros 5 años de estar operando, llegan a morir hasta el 80% de estas pymes en México y a los 10 años mueren hasta el 90%, por lo que sobrevive solamente el 10%. Y queremos ver de qué manera podemos ayudar a estas pequeñas empresas que, como he dicho antes, son el sustento de la economía de muchos países, por lo menos en México, son lo más importante. Nuestro objetivo es identificar la influencia que tienen las estrategias financieras y fiscales en la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, entendiendo por sustentabilidad que permanezcan, que generen utilidades, que generen empleos y que se puedan desarrollar. Como parte de esta sustentabilidad está el poder formar parte de la cadena de suministro de las empresas transnacionales que se instalan en nuestro país, como la Nissan, en el caso de Aguascalientes, México, de donde yo vengo, que es una empresa transnacional que ha generado alrededor de 20,000 empleos y toma algunos proveedores locales para que les surtan algunas partes muy básicas, porque la mayoría de sus partes principales, del motor, de los asientos, de las transmisiones, han traído sus propios proveedores y no han dejado que los proveedores mexicanos puedan surtir esas partes más sensibles de la área automotriz de la Nissan. Sin embargo, hemos empezado a aportar algunas partes para la Nissan, como embalajes, como cubiertas, y de esa manera comenzamos a formar parte de la cadena de suministro de las transnacionales, que consideramos es una forma de sustentabilidad, ya que exportando a través de la Nissan como Tier 1, Tier 2 o Tier 3,
podemos nosotros participar con estas empresas. La metodología utilizada, como he mencionado antes, es de tipo descriptiva. A través de la compilación y análisis de diferentes investigaciones, hemos llegado a conclusiones sobre qué es lo que están haciendo en otros países para poder lograr la sustentabilidad de sus empresas. Hemos investigado en China qué está pasando en las pymes de allá, en las pymes de Sudamérica, en Brasil, en Europa, en África, en Estados Unidos, y hemos visto que el problema de las pymes, como lo tenemos en México, es a nivel mundial. Las pymes es lo mismo. Cuando estuve leyendo autores chinos sobre las pymes, me sorprendía porque hablaban de los mismos problemas que tenemos en México, que los empresarios, cuando generan algún ingreso, lo destinan para sus gastos personales. Dije, ¿dónde he oído eso? Y eso sucede en todo el mundo. Y eso es lo que provoca que las pymes no se mantengan, no crezcan, porque no reinvierten las utilidades que generan, sino pues, lo usan para sus gastos personales y no dividen lo que es los ingresos del negocio con los ingresos personales. Y las pymes, como sabemos, son de tipo familiar. Básicamente, pues los hijos no responden a las exigencias de los padres. Eso sucede también en China, en África, en Europa, en México. Y eso también provoca falta de sustentabilidad de las pequeñas empresas, porque no responden como un empleado debería de responder, porque pues son parte de la familia, hay confianza y no realizan las actividades como deben de ser. Y eso sucede en todas estas partes. Y hemos estado seleccionando lecturas, artículos de interés para llegar a alguna conclusión que pueda ser interesante. Las estrategias fiscales para las pequeñas empresas. Aquí este autor, Gómez, en su publicación en 2016 comenta que se van a utilizar datos del Servicio de Administración Tributaria, así le llamamos en México al área fiscal del SAT. En virtud de que las pymes no son sujetos de crédito para los bancos, ni para financieras, ni para fondos de gobierno, en virtud de que no tienen garantías, porque no tienen propiedades, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno en México? A través de este autor hemos detectado que la administración tributaria está apoyando a que les den crédito a las pequeñas empresas solamente con cumplir sus obligaciones tributarias. No necesitan tener garantías, no necesitan tener estados financieros, no necesitan tener bases financieras importantes, sino con que estén dados de alta en lo que le llamamos nosotros la base tributaria y que cumplan con sus obligaciones a tiempo, el SAT los avala como un aval, como un garante para que los bancos les den crédito. Y eso creemos que es una forma de sustentabilidad porque uno de los problemas principales es la falta de acceso al crédito. Y eso no les permite crecer porque pues cuando requieren de pedidos importantes que llegan de los Estados Unidos o de Europa o de China o Japón, no tienen cómo responder para la adquisición de maquinaria que pueda hacer los volúmenes requeridos de producción. Por lo tanto, no pueden avanzar. Y estos créditos que pueden obtener con el aval de la Secretaría de Hacienda, que es el máximo órgano recaudatorio de nuestro país, pues los bancos responden, ya que si no paga el contribuyente o la pyme, el SAT responde por ellos. Entonces, por lo tanto, si cumplen sus obligaciones fiscales, son sujetos de crédito. Es una propuesta que están haciendo las autoridades en México. Aquí también vemos que este autor, Morán, en 2005, localiza beneficios fiscales explícitos sobre las disposiciones fiscales que señalan que disminuir los pagos provisionales parciales es posible hacerlo en México, ya que una de las leyes más complejas para pagar impuestos del mundo es la mexicana.
tenemos nosotros un esquema tributario bastante complicado. Por ejemplo, las empresas que están constituidas como sociedades tienen que hacer pagos provisionales durante el año, cada mes, basado en un concepto que se denomina coeficiente de utilidad. No sé si han escuchado eso. El coeficiente de utilidad se determina en las empresas dividiendo la utilidad entre las ventas. Un ejemplo, si yo vendí 1,000,000 y gasté 100,000 pesos, pues tengo el 10% de utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Los siguientes meses voy a pagar impuestos en el siguiente año con base en ese 10%. De lo que yo venda, mi base tributaria va a ser el 10% y de ahí aplico la tarifa del 30%. Esa es la mecánica. Y aquí nos dice este autor que la ley nos da la opción de disminuir ese coeficiente de utilidad si nosotros vemos que en el siguiente año las ventas no son del orden del año anterior, porque esto implica que yo voy a seguir vendiendo lo mismo que el año pasado, que voy a seguir teniendo la misma utilidad, pero no necesariamente es así. Si mi combinación de ventas con utilidad baja, ¿por qué tengo que seguir pagando ese 10%? Si ahora gasté más o vendí menos, probablemente mi índice sea menor. Y entonces la ley nos permite en su artículo 15, fracción 2, que podemos nosotros hacer un ajuste a los 6 meses del siguiente año para pagar de acuerdo a la condición real. Esa es una estrategia fiscal que las empresas no están tomando por desconocimiento, o por desconocimiento de los contadores, o por desconocimiento del empresario, pero que creemos es una oportunidad importante para no descapitalizarse, porque el momento en que pagan los impuestos, pues sabemos que no son deducibles porque son impuestos, es una salida de dinero que no se recupera. Así también que como estrategia financiera, este autor, Cashman Bruno, comenta que las fusiones y adquisiciones de empresas puede ser una estrategia interesante porque presenta un frente común frente a los proveedores, frente a la competencia, porque sabemos que los volúmenes de compra de las pequeñas empresas son muy bajos y no podemos obtener descuentos por volumen y no podemos obtener algunas operaciones interesantes que les pueda interesar a los proveedores y darnos un precio mejor. Entonces, si hacemos una fusión entre pymes del mismo giro, lo que le llamaron en un tiempo los clústeres, no sé si alguna vez escucharon eso. Los clústeres funcionaron en México algún tiempo, pero por cuestiones culturales han venido a menos, porque los empresarios no quieren trabajar entre sí, porque dicen, me van a robar mis ideas, me van a robar mi forma de trabajar, y los clústeres no han funcionado muy bien en México. Pero creemos que una forma de fusión para algún pedido especial, como en España le llaman la cadena de valor, en donde los españoles, si tienen un pedido de Alemania de 10,000 escritorios y hay un ebanista que tiene una capacidad de hacer 1,000, pues se junta con otros 10 y hacen el pedido y hacen la cadena de valor que le llaman, uno corta la madera, otro la lija, otro la barniza y otro la une y otro hace los acabados. Esa es la cadena de valor que en México no está funcionando igual por cuestiones culturales. Pero pensamos que es una forma de ir inculcando a los empresarios o una forma de cultura de cooperación, de unión, para que puedan hacer frente a mercado, a precios y a volúmenes. Y entonces esta estrategia financiera la consideramos de suma importancia para que puedan crecer y tener sustentabilidad las empresas. Este investigador, Fuentes Marisol, proporciona información de cómo inyectar capital a los negocios y menciona que como alternativa de las empresas tenemos el arrendar en forma arrendamiento puro, que le llamamos, o arrendamiento financiero. Consideramos que el arrendamiento puro tiene ventajas importantes sobre el arrendamiento financiero en el sentido fiscal, porque el arrendamiento puro tiene una deducción del 100% inmediata. El arrendamiento financiero solamente deducimos los intereses que vamos pagando. Por lo tanto, hemos hecho un estudio y considerando lo que investigó
Marisol Fuentes, pensamos que es una estrategia interesante también de dar a conocer a las pequeñas empresas que en vez de ir sobre el arrendamiento financiero, que solamente les puede permitir la deducción de intereses, también, o el arrendamiento, aquí el arrendamiento puro, el arrendamiento completo se hace deducible conforme se va pagando, o sea, en forma mensual. Y el arrendamiento financiero sabemos que se paga una parte y al fin del periodo se tiene la opción de compra o de renovación del contrato, pero no se puede deducir el 100% de lo que se está pagando porque se paga una cantidad muy pequeña. Y entonces el arrendamiento puro creemos que es de mayor alternativa. Nuestra conclusión es que tomando como base los artículos citados, y tal y como lo menciona Gómez, que la formalidad, si las pymes forman parte de la formalidad fiscal de nuestro país, van a tener oportunidad de generar créditos a través de la banca, ya sea banca de primer piso o banca de segundo piso, no sé si en todos los países se maneje ese término. Banca de primer piso es la banca comercial, la banca de segundo piso es banca de fomento, como Ban Rural, Ban Ejército, Banco de Comercio Exterior, que son bancos para apoyar algunos sectores. Y la banca de primer piso es la banca comercial, como BBVA Bancomer, como Banco de México, bueno, Banamex, como Banorte, no sé si están todos esos bancos en otros países, pero ese es el punto, que si formo parte de la formalidad fiscal en nuestro país, puedo tener acceso a créditos y eso me daría sustentabilidad para crecer y atender pedidos importantes a nivel mundial. Y pues sí, implica obligaciones, porque formar parte de la base tributaria de nuestro país, pues tiene responsabilidades. ¿Por qué? Porque ahora hemos implementado un sistema en México que le llamamos la contabilidad electrónica. Y las declaraciones se hacen a través de un portal que le llamamos Mis Cuentas, en donde a través de mis cuentas se alimentan los ingresos y los gastos que de por sí ya los conoce la autoridad, porque todas las facturas que se emiten por las empresas son timbradas y las timbra la autoridad del SAT. Y todos los gastos también son timbrados, por lo tanto, yo ya no tengo que ir con el empresario y decirle, oye, dame tus papeles para hacer tu contabilidad. No, ahora yo con sus números, con su firma digital, yo puedo bajar todos sus ingresos y todos sus gastos que realizó en el mes y hacer su declaración, porque la autoridad está enterada perfectamente de cuánto gastó y cuánto ingresó en forma mensual. Pero para eso tengo que estar dado de alta en el SAT, tener una firma digital, y no todos los empresarios están dispuestos a estar controlados por la autoridad. Pero fíjense lo que están perdiendo, el no estar formando parte del esquema tributario, porque pues sí pagarán impuestos, aparte de que tenemos un modelo tributario que le llamamos el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. En el régimen de incorporación fiscal tenemos un subsidio a 10 años en donde las pequeñas empresas solamente pagan, el primer año están subsidiados al 100% de IVA y de ISR. El segundo año al 90%, tercer año 80, 70, a 10 años se empiezan a pagar. Entonces no pagan prácticamente nada, solamente que están en la mira de la autoridad, ¿verdad? Porque ellos van a tener controlados. Y entonces, ¿qué sucede? Y podemos entrar al RIF. La condición para entrar al RIF sí tiene condiciones. Tenemos que tener un negocio que venda al público en general y que no necesites un título profesional para generar tu ingreso. Quienes no entran, los médicos, los abogados, los contadores, pero quienes sí entran, las tortillerías, en México se usan las tortillas, las mercerías, silos, todo eso, ferreterías, abarrotes, farmacias, todo el que venda al público y que no necesite un título para ejercer su operación, entran al RIF. Por lo tanto, la mayoría de los negocios son esos. Y esos tienen un subsidio del 100% del primer año durante 10 años, 100, 90, 80, va disminuyendo,
Y aparte, la seguridad social para recibir asistencia médica y poder jubilarse después de 20 años de servicio, sus cuotas se pagan al 50%, lo cual también es interesante porque disminuye su costo financiero. Entonces, por lo tanto, creo que hay mucho desconocimiento de estas ventajas fiscales por parte de los pequeños negocios y por eso no entran en este esquema. Y creemos que hace falta difusión para que se beneficien y puedan lograr su sustentabilidad, porque vemos que se pone un restaurante muy bonito, muy nuevo, trabaja un mes, 2 meses, un año y cierran, porque la gente deja de ir, deja de ser novedoso, deja de ser interesante, y porque no hizo un estudio de mercado el empresario, porque desconoce cómo hacer un estudio de mercado. Cuando en México tenemos lo que se llama el INEGI, en donde tenemos un directorio nacional empresarial, que le llamamos el DNUE. En ese directorio nacional empresarial están todos los giros de todos los estados, en donde si yo quiero saber del sector mueblero cuántas empresas hay en tal colonia, le aprieto un botón y ahí me dice, en esta colonia, en esta sección de la ciudad, hay 20 tortillerías, hay 50 restaurantes. Y entonces yo puedo saber en dónde me conviene colocar mi negocio. Pero los empresarios no conocen esto. Y entonces creemos que es cultural el asunto y tenemos que trabajar mucho para que los empresarios se empiecen a integrar en los sistemas que está ofreciendo la autoridad. Una bibliografía referida. Muchas gracias por su atención.